Hola, ¿qué tal? Les saluda el profe Boris desde Ecuador. El día de hoy vamos a abordar el estado de los exdeportistas en situaciones de discapacidad física motora, la necesidad del desentrenamiento deportivo. En la actualidad, el desentrenamiento deportivo tiene varios enfoques de interpretación. Existe aún aquellos que asocian como el proceso espontáneo y netamente biológico referido a la pérdida de adaptaciones del entrenamiento deportivo, tal como se lo asume en el estudio de Nakisa y Guys Saint. Sí, otro estudio similar, podemos citar a Silva en el 2022 y Pereira en el 2020, también siguen esta línea. A diferencia de esta visión, en este estudio se concibe como un proceso esencial para garantizar una transición fluida de los exdeportistas en un periodo prolongado de vida deportiva a una vida postdeportiva. León Reyes et al. En el 2021 manifiesta que esto es un proceso de reorientación de adaptaciones y aprendizajes muy especializados, ¿sí? Otros más generales y diversificados con mayor utilidad en las tareas habituales del ser humano y de la transformación de una cultura del rendimiento por otra formativa de extensión e intensificación de la calidad de vida. Con regularidad se asocia al deporte con buena salud y esto es cierto en gran medida, pues mientras no se rebase los diferentes umbrales de adaptación del organismo o no se le provoca un traumatismo del origen, mecanismo y externo. El deportista manifiesta un estado saludable aun cuando sus cargas físicas y psicológicas sean elevadas. Pero cuando acontece el retiro deportivo, la situación es otra. En este caso, las adaptaciones específicas desarrolladas conducen a alteraciones del funcionamiento normal del organismo del ahora exdeportista, conducentes a enfermedades crónicas con posibilidad a potenciales de fallecimiento y la desestabilización psicológica. En este sentido, León et al. En el 2022, en el caso de periodos de haber dejado el entrenamiento deportivo, se ha intensificado con dificultades con el control neuromuscular, así como lo manifiesta Córdoba en el 2022. Del análisis de estos antecedentes se puede observar que existe un esfuerzo por mejorar este proceso esencial con el fin de garantizar los derechos universales de la humanidad. La mayoría de ellos, para no ser dogmáticos, ignoran las particularidades de aquellos deportistas que tienen algún grado de discapacidad. Esto revela una contradicción entre la realización del deporte como un derecho para la práctica para cualquier ser humano y para el cual existe un sistema de eventos paralímpicos. La atención posterior que el mismo practicante debe recibir cuando deja de ser un deportista activo. A pesar de la importancia de desarrollar el desentrenamiento deportivo para exdeportistas con discapacidad físico-motriz, se ha identificado varias problemáticas en estas como tales. Nosotros podemos manifestar escasa participación de los exdeportistas con discapacidad física motrices, propuestas limitadas para el desentrenamiento deportivo y la sistematización de controles médicos y psicológicos, variedad limitada de actividades y propósitos en los servicios de desentrenamiento deportivo. Esta correspondencia inadecuada de la propuesta del desentrenamiento deportivo con las específicas en deportistas con discapacidad físico-motora, agravada por la individualidad limitada, desatención de los perfiles de carga psicofísica, lesiones deportivas y sus procedimientos de recuperación en el diseño de las propuestas. Predominio excesivo en una dimensión componente del desentrenamiento sobre los demás, como lo indica una integración interdisciplinaria limitada a los servicios del control del desentrenamiento deportivo y el predominio de un enfoque reactivo en lugar de proactivo. En el proceso de entrenamiento, centrado en el control de la mala adaptación en lugar de la adaptación o a la formación de hábitos saludables de las prácticas
de la actividad física. En este sentido, la presente investigación tiene como finalidad determinar el estado actual que presenta el proceso de desentrenamiento deportivo en exdeportistas con discapacidad físico-motora. Para ello, se reconoce la necesidad de utilizar indicadores, la conformación de estudios longitudinales y series cronológicas para precisar el comportamiento que fungirán en los sistemas de referencia, visualización del estado inicial, la indagación de las potencialidades de los exdeportistas y la valoración de los estilos de vida. Para este estudio se utilizan materiales y métodos como por ejemplo la población de discapacitados físico-motores, ex practicantes de actividad deportiva identificado que es de 11. Los criterios de inclusión que se asumieron para este estudio fueron haber practicado de alguna manera, ¿sí? La actividad deportiva intensa y sistemática de una especialidad deportiva a un periodo mayor o igual a 5 años. El criterio de exclusión fue el lugar de residencia. De los 11 discapacitados, se seleccionaron a través de un muestreo aleatorio simple a 8 discapacitados, lo cual representa un 72,7% de la muestra de 5 son del sexo masculino y 3 del sexo femenino. En la conformación del grupo experimental también se seleccionaron a sus integrantes de forma aleatoria, quedando como un grupo experimental de 3 deportistas, 2 del sexo masculino y 1 del sexo femenino, y el resto el control integrado por 3 masculinos y 2 femeninos. Los discapacitados físico-motores son los que tienen los siguientes especialidades deportivas, como en ello podemos citar tiro de arco en la clase abierta, atletismo clase T47, powerlifting clase demostrativa, pistola deportiva clase SH1, voleibol sentado clase MD, la natación clase S10, el tenis de mesa clase SC9 y el paratlón de clase PT14. La discapacidad elegible en los deportistas se clasifica por la discapacidad de sus extremidades. Presentado una amputación, los deportistas tienen experiencia promedio en el ámbito de 8,38 años en la práctica deportiva. Para este estudio también se interactuó con 23 entrenadores, 19 profesores de educación física, 7 médicos, 3 psicólogos, 17 familiares, 13 directivos. Los entrenadores y los profesores de educación física tienen una experiencia promedia, ¿sí?, dentro de su ámbito laboral de 12,6 años y 14,42 años de experiencia respectivamente. Los médicos aproximadamente 26 años, ¿sí? De los familiares tienen experiencia más o menos, ¿sí?, de 5 años, ¿ok? Entonces los directivos más o menos unos 29, años de edad. ¿Sí? En la recopilación de datos se aplicó la técnica de encuesta. Una encuesta fue direccionada básicamente a la identificación de los criterios y opiniones de los exdeportistas y el personal vinculado a esta clase de cultura física, dígase entrenadores, profesores de educación física, médicos, familiares y directivos de las organizaciones deportivas. Las preguntas indagadas sobre los servicios del desentrenamiento en cuanto a las ofertas, la integración de los servicios en este proceso es la calidad. Sobre todo existen preguntas semiabiertas, ¿sí?, en la cual se utiliza la escala de Likert, ¿sí?, en un rango de 5 y se aplicó una vez a cada sujeto. También se aplicó una segunda encuesta solo a exdeportistas con la intención de identificar posibles patrones en la práctica física deportiva.
¿ok? En este caso, las preguntas fueron abiertas, dirigido que expresan los valores temporales en días, en semanas, horas, minutos correspondientes a su actividad. Se contemplaron la actividad física durante el traslado a diferentes actividades sociales y aquellas propias de la práctica. Fue también aplicado durante un mínimo de 9 semanas, ¿sí? Para la generalidad de los sujetos y un máximo de 16 semanas. La aplicación se realizaba cada semana con la finalidad de brindar información sobre la semana y con respecto a esto, su nivel de actividad. Se realizaron mediciones durante estas pruebas, hablamos antropométricas, ¿sí? Médicas, de laboratorios y funcionales que determinan los niveles de rendimiento y las modificaciones adaptativas. Estas se aplicaron 5 veces cada ex deportista en un espacio de un año. Se midió el peso utilizado en kilos, ¿sí? Una balanza digital con una precisión de 0,1, un tallímetro de pared, ¿sí? Lo cual nos va a permitir tener los diferentes datos con respecto a pliegues cutáneos, peso, talla, ¿sí? De tal manera que con esto nosotros podemos tener el porcentaje de masa grasa, ¿sí? Fue calculado a través de la ecuación de Slaughter, ¿sí? La masa muscular esquelética se estimó a partir de la ecuación de Portman basada en los perímetros musculares de los brazos, músculo del medio, las piernas. Todas estas medidas antropométricas fueron tomadas por antropometristas, ¿sí? Con un error técnico del 2%, ¿sí? Y en este sentido, los datos recopilados, los diferentes instrumentos y pruebas aplicadas fueron procesados, ¿sí? A través de un análisis de tablas empíricas de frecuencia, las medias aritméticas, la desviación típica y el coeficiente de análisis de tabla, que nos va a permitir a nosotros establecer el valor central por el cual gravitan los restantes y tener una idea aproximada del nivel de los registros, la determinación de la dispersión y establecer similitudes. Además, dentro de las correlaciones no paramétricas, ¿sí? Diferentes entre los cuales tenemos al T de Kendall, también se estableció un contraste estadístico en los conjuntos de los datos diferentes a los participantes y las pruebas realizadas. Por ello se utilizaron estadísticos de contraste no paramédicas como la prueba de Matt-Whitney, ¿sí? La prueba de Creutzfeldt-Weiris, ¿sí? Ambas con un nivel igual a 0,1. Bien, con respecto a los resultados y discusión en cuanto a la encuesta que evalúa los servicios del desentrenamiento deportivo brindado a deportistas, el 100% evaluó que el sistema institucional que garantiza los servicios del desentrenamiento adecuado, ¿sí? Mientras que el 62% son más críticos. Lo mismo ocurre con diversas ofertas y adecuaciones. En cuanto a la correspondencia a los servicios de desentrenamiento con la particularidad de los exdeportistas, teniendo en cuenta las discapacidades clasificatorias, el 75% afirmó la correspondencia, que faltaba el 50%. Esto no se basó en un diagnóstico actual, ¿sí? En cuanto a los servicios incluidos en los programas de formación, el 25% de los encuestados afirmó que no había una integración de los servicios. Se considera que le dé un peso a las dimensiones, a la formación con énfasis en la parte médica, considerándole como un tratamiento más de esta ciencia y no como un proceso formativo, pedagógico y social. El 62% considera que el número de los servicios prestados es muy pequeño y protesta que el servicio sea solo un programa de formación reducido. Este comportamiento se puede apreciar con mucha similaridad, ¿sí? Cuando se analizan las respuestas de los subgrupos encuestados según el rol o profesión.
tal y como ustedes lo pueden visualizar en el gráfico número 1, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que el proceso de ese entrenamiento en los diferentes porcentajes de criterios negativos de los ex deportistas, entrenadores, profesores de educación física, médicos directivos, ¿sí? Lo cual se expresó en la encuesta. En nuestro gráfico número 2, nosotros podemos evidenciar el proceso de la respuesta por cada subgrupo. Demostró niveles de concordancia de acuerdo a los criterios. Con relación a los servicios de entrenamiento, siendo el más alto aquellos involucrados directamente en el proceso de preparación deportiva. Se pondera la concordancia de los exdeportistas, ¿sí? Lo cual lo señala la necesidad de implementar un proceso de desentrenamiento deportivo. Entre, en la respuesta número 3, perdón, el gráfico número 3, ahí nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí? De que se aprecian las correlaciones positivas y negativas, lo cual indica que existen niveles de asociación entre los criterios emitidos y por tanto apunta a un reconocimiento de las debilidades actuales de los servicios de desentrenamiento para determinar, ¿sí?, la existencia de similitudes entre las diferentes aplicaciones de un subgrupo realizando las comparaciones de los conjuntos de respuestas mediante el uso estadístico, el contraste no probabilístico, lo cual evidenció que ambas opiniones similares, ¿sí?, de acuerdo a las limitaciones del proceso de ese entrenamiento deportivo. Ahí nosotros podemos ver o apreciar de que los resultados de contraste de opinión entre los diferentes subgrupos muestra una variedad de los servicios ofertados, un diagnóstico exhaustivo, ¿sí?, el uso de los perfiles de carga, lo cual de manera particular se realizó entre los deportistas y el resto de los implicados, ¿sí?, la confirmación de existencia de similitudes de opiniones. En relación a los patrones de la práctica de las actividades físicas, se aprecian dificultades en la realización de ejercicios intensos y caminata. También se aprecia una tendencia a un decrecimiento de ejecución en el transcurso de las 9 semanas. Ahí ustedes pueden evidenciar de que se realizó actividades de bicicleta, caminata, ejercicios intensos, ejercicio moderado y ejercicios ligeros. Esta participación durante 9 semanas. Haciendo comparación de los resultados obtenidos entre pares de semanas, se confirmó la escasa variación de los datos y solo diferencias en la caminata y el uso de la bicicleta y también de las actividades, ¿sí?, de baja intensidad. Entonces, estos resultados nos manifiesta de que existen correlaciones negativas en el tiempo de dedicación a estar sentado los fines de semana o la realización de ejercicios físicos moderados en un tiempo de duración de estos según los diversos autores. Entre ellos podemos citar a Shakut en el 2023. La falta de actividad física y el sedentarismo puede llevar a trastornos metabólicos crónicos, ¿sí? Ahí es donde podemos manifestar que la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y otros impactos que corroboran la necesidad de un desentrenamiento bien orientado para poder comprobar, ¿sí?, de que existen diferentes casos en las personas mayores, ¿sí?, en la cual nosotros podemos evidenciar también que a medida que pasa el tiempo, ¿sí?, los, los ex deportistas que en su mayor o proporción de tiempo pasan sentados entre los días de la semana, la duración de actividades intensas y medias, y que exista una correlación positiva entre el tiempo de estar sentado y los días laborales, ¿sí?, con una misma condición, en la cual nosotros podemos ya evidenciar en la siguiente tabla, ¿sí?, las correlaciones de las actividades físicas realizadas. Los indicadores de este estudio se refieren a utilizar, por ejemplo, no solo
se concibe, ¿sí?, a la capacidad de estiramiento, sino también a la comparación entre los conjuntos de resultados obtenidos por cada ex deportista. Se evidenció similitudes en la mayoría de los aspectos, por lo que la situación evidencia que puede considerar por realizar a todos los miembros de la muestra. Y nosotros podemos evidenciar de, de la duración del tiempo en el cual realizan su actividad, y en ello nosotros nos podemos dar cuenta de que para medir la composición corporal, ¿sí?, los signos vitales, resultados de actividad física, se aplicó pruebas de forma repetida, ¿sí?, en 5 ocasiones durante 12 semanas. A través de estas pruebas se obtuvo datos en los cuales manifiesta que existe una tensión sistólica, ¿sí?, y un rango entre 115 a 137 observándose, ¿sí? Más asimismo, nosotros podemos apreciar de que las mediciones se obtuvieron de igual y por encima, ¿sí?, de 125, ¿sí? Asimismo, la tensión diastólica tuvo un torno del 93,15. ¿Sí? Los resultados de colesterol podemos manifestar, ¿sí?, que representa una gran medida, y de los de glucemia, ¿sí?, tuvo una medida de 99,28. La composición del cuerpo en los exdeportistas se manifestó de que existe al menos, ¿sí?, el 50% igual o por encima del 28,11. La masa muscular esquelética medio es del 34 gramos, y la masa magra promedio 14,38 kilogramos por metros cuadrados. Este porcentaje nos permite considerar de que existen cambios dentro de la composición corporal y apuntan a algo similar de acuerdo a lo que se ha identificado. Realizando una comparación de los resultados con los patrones de actividad física, ¿sí?, pero que se concibe similitudes con los hallazgos. En este sentido, los resultados que se han obtenido con los indicadores de necesidad evidencian un promedio en la cual existe una intensidad máxima, ¿sí?, en la cual se incrementa en su estado de reposo. La composición general entre los conjuntos, los datos obtenidos por cada deportista, se demostró la semejanza de los resultados de la tensión sistólica, ¿sí? Podemos manifestar de que estos resultados, con los que son aportados por diversos autores, los hallazgos son más importantes en este trabajo porque se encontró que no cumple con las expectativas de los deportistas que se retiran, ¿sí? No tiene información de cómo realizar el proceso, ¿sí?, y tienen una insuficiente correspondencia de los perfiles de cargas del entrenamiento según el deporte y las características individuales de los ex deportistas. Particularmente, ¿sí?, referido sobre el desentrenamiento, se reafirma que asimismo, según lo indicado por González en el 2022, ya que se reitera la carencia de proyectos significativos para atender el retiro deportivo, ¿sí? Este estudio también revela que existe una limitada cultura del desentrenamiento deportivo en la familia, en los profesores vinculados a la formación deportista, por lo que se coincide por lo planteado, de acuerdo a lo que nos manifiesta Padilla en el 2023, ¿sí?, en los cuales estos mismos autores, pero con estudios, también concuerdan que en cuanto a la falencia existente en el desempeño de los profesionales en la formación de pregrado para la atención del desentrenamiento deportivo. A manera de conclusiones, ¿sí?, los resultados alcanzados en las pruebas aplicadas en el diagnóstico corroboran la problemática percibida inicialmente y revelan la necesidad de implementar un proceso de desentrenamiento ajustado a las especificidades
de los exdeportistas en estados o en situaciones de discapacidad físico-motora. Bien, esto es lo que puedo aportar con respecto a la investigación realizada sobre el estado de los exdeportistas en situaciones de discapacidad físico-motora, la necesidad del desentrenamiento deportivo. Quienes habla el profesor Boris o el profe Boris de Ecuador, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y estamos aquí para recibir cualquier tipo de dudas, inquietudes o a su vez, si necesitan algún tipo de asesoría con respecto al desentrenamiento deportivo, con gusto pueden visitar mis páginas y nos pondremos en contacto. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a los organizadores del cuarto Congreso Mundial en Ciencias de la Educación Física, el Deporte y la Recreación.